Muy bien, segundo video de Daniel Apocalipsis. Otro de los capítulos importantes en el libro de Daniel es el capítulo 7, en el que Daniel, al soñar, Dios le revela eventos del futuro. Ya no es Nabucodonosor el que tiene el sueño, sino que es el mismo profeta el que sueña. Y este sueño se puede comparar perfectamente con el capítulo 2, que era el sueño de Nabucodonosor. Daniel sueña y tiene entonces un sueño con 4 figuras o 4 animales. El primero, un león con alas de águila. El segundo animal, un oso con 3 costillas. El tercero, un leopardo con 4 cabezas. Y la cuarta bestia era una bestia con dientes de hierro. Como ustedes ven en la diapositiva, el león con alas de águila era comparada con la cabeza de oro y representaba el reino babilónico. El oso con 3 costillas, comparado con el pecho y brazos de plata, comparado con el imperio medo-persa. El leopardo con 4 cabezas se compara con el vientre y los muslos de bronce y es el imperio griego, y la bestia con dientes de hierro se compara con las piernas de hierro y es el imperio romano. Entonces, aquí este segundo sueño sirve o tiene como propósito confirmar todo lo que Dios le había revelado a Nabucodonosor, pero ahora confirmar el sueño revelándoselo al propio profeta. Así que ahora es Daniel el que está allí compartiendo la visión que Dios le ha dado y que tiene que ver con los eventos del porvenir. Este capítulo 7 también es importante porque en este capítulo 7 va a aparecer por primera vez en el libro de Daniel lo que vamos a conocer como el anticristo, como la bestia. Eso está en el capítulo 7, versículo 8, y aquí Daniel nos va a empezar a dar algunos pequeños panoramas de quién es este anticristo. Pero no nos va a decir nombres, sino que lo que nos va a revelar son algunas características que el anticristo va a tener. Características que se van a confirmar en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Muy bien, leemos entonces en Daniel capítulo 7, versículo 8. Allí dice que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. La mayoría de los comentaristas hablan de los ojos como de hombre que tenía allí este hombre, hablan de una gran penetración en su mirada y que va a ser una persona que va a convencer, pero también otros comentaristas dicen que él va a saber cosas que otra persona no sabe y por eso habla de los ojos, revelando el corazón de las personas. Una boca que hablaba grandes cosas, la mayoría de los comentaristas apuntan a que va a ser una persona con una gran oratoria y un gran poder de convencimiento. El versículo 11 nos dice que yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Vuelve a repetir el concepto de ese versículo 8. Va a ser una persona que con sus palabras va a convencer a muchos. El anticristo tiene que ser una persona que tenga gran poder de convencimiento para poder atraer
hacia sí mismo al pueblo judío y poder engañarlo. Entonces va a ser una persona que tenga un gran poder en sus palabras. El versículo 20 dice también que tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grandes que sus compañeros. Vuelve a repetir los conceptos vertidos en el versículo 8 y en el versículo 11. Y dice después que en el verso 21 que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y aquí me gustaría aclarar algo. Estos santos no son la iglesia. Vamos a ver en la cuarta diapositiva que allí hay pensamientos contrarios y a favor de que la iglesia pase por la tribulación. Bueno, vamos a ver cuál es nuestra postura como unión de las asambleas de Dios, pero me gustaría ya ir adelantando que este anticristo no va a pelear contra la iglesia, sino que estos santos está hablando del pueblo de Dios. Este verso 25 que continúa dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Está hablando de que va a tener un gobierno de 3 años y medio y que aún va a hablar palabras contra el mismo Dios de Israel. Muy bien, el capítulo 8 sigue dándonos características del anticristo. Y ustedes ven una foto ahí del Papa argentino Bergoglio. Y he puesto esta foto porque muchos comentaristas dicen que el anticristo va a ser el mismo Papa. Yo no puedo afirmarlo, pero sí puedo decir que el anticristo va a necesitar la figura de un hombre con, como el de el Papa, que apoye su candidatura. Va a ser una persona que necesite unir a las naciones. Y eso es algo que el catolicismo viene fomentando, no solamente unir a las naciones, sino unir a las religiones a través del ecumenismo. ¿Será el Papa Francisco el anticristo? ¿O será otro que venga después de él? ¿O simplemente será aquel que vaya apoyando al anticristo? Bueno, la Biblia no dice si va a ser un religioso, no dice si va a ser una persona de poder económico, la Biblia no habla de si va a ser una persona con poder militar, pero sí da características como la que hemos estado hablando. Sigue diciendo entonces en el capítulo 8, allí lo que me gustaría hacer hincapié en el verso 23, dice que va a ser un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Muchos comentaristas entonces hablan de que va a ser una persona que va a tener un gran poder en la magia. Bueno, nosotros entendemos que el anticristo va a tener todo el poder de Satanás por causa de que va a ser el enviado del mismo Satanás para engañar a las naciones, haciéndose pasar o tomando el lugar del Cristo. Después dice en el verso 24 que destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, y después vuelve en el verso 25 a hablar de que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Ese es nuestro Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Pero nosotros podemos estar seguros que la profecía se va a cumplir, porque en el verso 25 dice también: pero será quebrantado. Y Jesús,
va a derrotar al anticristo en la misma batalla del Armagedón. Muy bien, en las diapositivas anteriores, en la diapositiva 2 y 3 que estuvimos viendo, estuvimos hablando del anticristo, estuvimos hablando de algunas de las características que este anticristo va a tener. Nos preguntamos si tal vez sería el Papa o no, si sería un hombre político, si sería un hombre del foro económico, si sería tal vez un hombre militar. La Biblia no nos da muchas pautas, pero sí nos dice que este hombre se va a levantar. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿la iglesia pasará por el período del anticristo, por el gobierno del anticristo? Hay tres corrientes dentro del círculo cristiano evangélico. Está la primera que dice que la iglesia va a ser llevada antes de la tribulación. La segunda que dice que la iglesia va a ser llevada en medio de la tribulación. Y por último, el tercer pensamiento que dice que la iglesia va a ser llevada después de los 7 años de tribulación. Nosotros, Comunión de las Asambleas de Dios, creemos y profesamos el pensamiento de que la iglesia va a ser llevada a los cielos, va a ser raptada, o que va a ocurrir lo que llamamos como la parousia, el que Cristo venga a buscar a su iglesia antes de los 7 años de tribulación. Entonces nosotros seríamos, como dice allí en la diapositiva número 4, pretribulacionistas. Entonces eso quiere decir que nos ubica en esta categoría. Nosotros estamos ubicados en esta categoría al sostener que el arrebatamiento será inmediatamente antes del comienzo de la tribulación. Como veíamos en el gráfico de la diapositiva anterior, hay dos pensamientos más, aparte del que tiene nuestra organización, que son los midi-tribulacionistas y los post-tribulacionistas. Los midi-tribulacionistas son aquellos que sostienen que el arrebatamiento de la iglesia será en la mitad de la tribulación. Dentro de esta corriente hay grupos que ubican el arrebatamiento inmediatamente antes de las copas de ira, por lo que reciben el nombre de preira. Basan esta postura en que las copas de ira están reservadas a los incrédulos, por los que la iglesia no pasará por la misma. Y por último están aquellos grupos o aquel pensamiento que son los post-tribulacionistas, que son los que afirman que la iglesia deberá pasar por la tribulación hasta que uno a uno los hijos de Dios sean martirizados. Nosotros no tenemos ninguno de estos dos pensamientos. Y usted preguntará, ¿por qué? Bueno, porque los dos pensamientos afirman y sostienen que la iglesia va a pasar por esta tribulación o media tribulación porque necesita ser purificada. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, si la iglesia necesita ser purificada a través del sufrimiento, ¿para qué murió Cristo? Si la salvación es por gracia. Entonces nosotros rechazamos cualquiera de estos dos pensamientos y nos aferramos a la idea de que Cristo va a venir a buscar a su iglesia antes de los 7 años de gobierno del anticristo, antes de los 7 años de tribulación, porque Cristo pagó el precio por cada uno de aquellos que aceptaron la gracia y la salvación
de parte de Dios.